Buenos días y un saludo a todos los que tienen la oportunidad de seguir nuestras conversaciones con la historia, estos momentos dialógicos que hemos concebido desde acá, desde Galicia y específicamente desde Vigo para precisamente eso, conversar, dialogar con personajes que hacen la historia contemporánea. Hoy estamos apostados en este lugar sumamente histórico, es El Castro. Dice la historia de esta ciudad que acá se apostaron los primeros pobladores de esta ciudad y es un sitio que está protegido y reservado para recordar todos esos momentos históricos que ha vivido Vigo como tal. Mi nombre es José Rafael Rivero. Recuerden que pueden seguirme a través de mis cuentas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pueden ubicarme como José Rafael Rivero TV. Y bueno, quiero también invitarles, por supuesto, a seguir la cuenta del estudio TA, que nos permite estar de manera itinerante en esta oportunidad. Hemos trasladado todos los equipos a este lugar para conversar con un gran personaje de Venezuela que nos ha entregado un testimonio que está vivo, ferviente, de la historia del tiempo presente, como dirían los científicos en la actualidad. Hoy vamos a conversar con Amaury Mogollón. Él es un gran creador, es un pensador, es un ideólogo de temas como este que vamos a abordar en este día. Saben ustedes que yo, antes de conversar con el entrevistado, con el personaje, recuerdo siempre una frase como esta, que es la que dice que la verdad, la realidad de las cosas es la verdad. Eso lo decía Aristóteles. Y voy a leer una breve reseña que he configurado para describir a Amaury. El personaje de esta ocasión es un destacado profesional en el campo de la educación, la consultoría política y la comunicación. Graduado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UCAP, en Caracas, Venezuela. Ha ampliado su formación con un máster en asesoramiento de imagen y consultoría política por la Universidad Pontificia de Salamanca en España y un posgrado en publicidad y marketing también en la Universidad Católica Andrés Bello. Como director general de la consultora Acción Politic, Amaury ha liderado la firma en su misión de brindar asesoría especializada en campañas electorales y gestión de gobiernos en Latinoamérica, con presencia en México, Venezuela y Colombia. Su experiencia abarca el diseño y la ejecución de campañas de comunicación para gobiernos y líderes políticos en el ámbito legislativo, municipal y estatal, demostrando una profunda comprensión de las dinámicas políticas y de comunicación en la región. Además de su trayectoria en consultoría política, Amaury ha incursionado en la producción cinematográfica. Es el productor del film Hijos de la Revolución, una obra que narra la historia reciente de Venezuela desde 1992 hasta 2017. Este film, grabado tanto en Venezuela como en Colombia, pretende responder a la pregunta de qué ha sucedido en Venezuela durante los últimos 25 años, proporcionando un corte histórico desde el 4 de febrero de 1992 hasta abril de 2017. La película Hijos de la Revolución es un esfuerzo por contar la historia venezolana contemporánea, permitiendo al público entender los eventos y cambios que han marcado al país en las últimas décadas. Según Mogollón, la producción de esta película nació del deseo de explicar y documentar los acontecimientos que han influido significativamente en la nación venezolana. La combinación de su sólida formación académica, su experiencia profesional en consultoría política y su compromiso con la comunicación y la narrativa histórica convierten a Amaury Mogollón en una figura influyente y respetada en el ámbito actual. Buenos días. Hola, muy buenos días, José Rafael. Oye, me siento muy contento de estar contigo aquí. Hoy, bueno, nos abraza el sol vigués y tenemos de fondo lo que representa esta ciudad, que es su ría, su puerto. Y después de describirte y de estar aquí hablando de un tema que llevamos a cuestas todos los venezolanos, sobre todo los que estamos en la diáspora, después de aquel 4 de febrero de 1992, Venezuela ha experimentado unos cambios históricos como nunca antes, sumamente dañinos, que cambiaron la historia política, económica y social del país. Y tú lo has contado en una película.
Así es, José Rafael. Déjame decirte que estoy muy contento de acompañarte el día de hoy acá en Vigo. Es una hermosa ciudad. He tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades de España, pero Vigo tiene algo en particular. Su vegetación, su tranquilidad y su gente. Entonces yo, el día de hoy, estoy sumamente contento de estar acá, porque también lo tomo como un espacio para la reflexión y el descanso. Y bueno, acompañándote también en esta labor titánica que estás haciendo por retratar nuestra historia. Nosotros no podemos permitir que solo un grupo cuente nuestra historia venezolana, y aún más lo que hemos vivido los venezolanos desde el corte histórico 4 de febrero de 1992 hasta las manifestaciones de marzo del 2017. Estamos hablando de un cuarto de siglo. Para algunos puede parecer fácil, pero es un cuarto de siglo. 25 años. 25 años que tratamos de resumir en 1 hora 46 minutos en un largometraje que lleva por nombre Hijos de la Revolución. Por cierto, ¿qué te inspiró a hacer este trabajo? Bueno, cuando me dicen qué me inspiró en hacer ese trabajo, déjame decirte que no soy especialista del mundo cinematográfico. Llego al mundo del cine luego de vivir una depresión. Y ahí es donde entra el ángulo humano, el lado humano. Y luego de recibir la noticia de que mi señor padre había sido diagnosticado de cáncer, un paciente oncológico en Venezuela, y puntualmente cáncer en la lengua. ¿Te puedes imaginar, José Rafael, lo que es tratar un paciente oncológico en Venezuela, y aún más donde estaba hospedado el tumor? Entonces, luego de recibir esa noticia, traté de sacar a mi papá de Venezuela para tratarlo en Colombia, puntualmente en Santiago de Cali. Llega el COVID y Venezuela cierra fronteras el 7 de marzo. Acto seguido, Colombia cierra fronteras el 19 de marzo del 2020. Y yo el día 21 de marzo del 2020 me estaba yendo rumbo a un túnel depresivo. 11 días donde estuve totalmente estancado, bloqueado. Y luego de esos 11 días decido levantarme, ponerme los pantalones, apretarme el cinturón y asumir la enfermedad de mi papá para que fuese trasladado, para que fuese tratado en Venezuela. Acto seguido, decido crear Hijos de la Revolución, y es un proyecto donde converso con mi pareja, que fue la persona que me autorizó. La gente llega y dice, se echa a reír y dice, ¿cómo que te autorizó? Me autorizó a usar los recursos que teníamos en ese momento para un proyecto habitacional. En ese momento nuestro proyecto era tener nuestro apartamento en Colombia. Estaban nuestros ahorros. Entonces te puedes imaginar tener los ahorros para tu casa, para un sueño de vida, y ponerlos en un proyecto cinematográfico donde no teníamos la expertise y mucho menos sabíamos si iba a llegar a un buen puerto o a un mal puerto. Pero yo lo que buscaba era un mecanismo para tener a mi papá distraído y que no estuviese pensando en la quimioterapia, en la radioterapia, en todo el proceso de llevarlo de un hospital a otro, y aún más en Venezuela, cuando habían días que el señor del taxi tenía gasolina y habían días que no tenía gasolina y mi papá perdía la quimioterapia. Sí, es una situación, la gente que no está en Venezuela, que a veces piensa que las cosas se dicen muy sencillas, pero estar viviendo una situación tan complicada, una situación de esas de salud como ser paciente oncológico, se convierte en una tragedia en el país, porque no hay insumo en los hospitales, el tema de los costos, sumamente oneroso, hacer un tratamiento oncológico en el país. Eres educador, es decir, que tienes las herramientas para profundizar ese proceso, enseñanza, aprendizaje, pero te gusta la política. O sea, que combinas la educación con la política. ¿Cuánto ha cambiado la política global en este momento? Yo recuerdo que a los 16 años ingresé a estudiar, gracias a una beca, a la Universidad Católica Andrés Bello, mi alma mater. Y no ingresé a estudiar... Una gran universidad, además. Correcto. No ingresé a estudiar educación, ingresé a estudiar filosofía. Imagínate un joven de 16 años de edad queriendo ser filósofo. Sí, sí, claro. Hasta que, bueno, hice una muy buena pregunta, una pregunta muy acertada a un docente,
que se llama Gavino Matos. Y le pregunto al profesor Gavino, profesor, ¿de qué vive usted? Cuando me respondió, muy sencillo, Mauri, yo vivo de dar clases. Yo le dije, wow. ¿Y la investigación? Y me dijo, uno que otro proyecto de investigación, pero aquí vivo de las horas de docente. Ahí entendí que si quería salir de ese barrio que está ubicado frente a Antímano, que es la parroquia, frente a la Católica, que es la parroquia Antímano, no iba a salir del barrio como un docente. Me iba a costar muchísimo. Decido cambiarme a la educación, donde estudio, considero que la educación es una carrera integral, que me dio las herramientas para ser un buen profesional y acto seguido especializarme en todo lo que es la comunicación, el marketing y puntualmente el marketing político con especialización en campañas electorales y comunicación institucional. La política latinoamericana, cuando me dices, ¿qué tanto ha cambiado? Yo sigo creyendo que es la misma política. He tenido la oportunidad de asesorar gobernantes desde la frontera con los Estados Unidos, desde Tijuana hasta Paraguay. Y sigue siendo la misma fotografía, la misma dinámica social, política y económica. Sí, bueno, en América del Sur se repiten los modelos. Y en este tiempo, óyeme, Venezuela es como un calco y copia de lo que existe o ha existido durante más de medio siglo en Cuba. Cada día es una de las preocupaciones que manifiestan muchos científicos sociales, periodistas, gente que conoce el tema, que Venezuela cada día se parece más a Cuba. Incluso los métodos de control social, su política exterior, hasta las expresiones corpovocales de los líderes, son siempre iguales. Es decir, que hay como que un mensaje que Venezuela va a seguir ese camino como el que tiene Cuba en la actualidad. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Bueno, yo creo que es la triada, ¿no? No es solo Cuba, también entra Nicaragua. Muchas personas hablan actualmente de Venezuela, pero no voltean a ver a Centroamérica y lo que está viviendo el hermano país centroamericano, donde Daniel Ortega ya tiene más de 15 años, si no me equivoco, en el poder. Es ese modelo, yo creo que es un modelo nefasto, que no podemos permitir que se siga replicando. Yo vivo de la consultoría política. Yo, dentro de mi empresa, asesoramos distintos gobiernos, lo que son gobiernos de derecha, gobiernos de centro y también gobiernos de izquierda. Y cuando hablo de gobiernos de izquierda, es algo fundamental que tienen que ser democráticos. La visión de la democracia participativa y no llegar a aferrarse al poder como ha pasado en estos 3 países. Óyeme, hablando de hijos de la revolución, que es el tema que nos tiene aquí, ¿cómo fue ese proceso de investigación para captar los acontecimientos más importantes que permitan recrear estos 25 años en ese tiempo tan corto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles elementos quedaron fuera, adentro? Porque la investigación merece ser la mejor posible. Así es. Nosotros luego luego de tener la aprobación por parte de mi pareja, comienzo a investigar. Y digo, bueno, la idea es tener a mi papá ocupado y bueno, vamos a hacer algo que nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. Y es contar ese corte histórico, 4 de febrero, que yo recuerdo, yo estaba muy pequeño el 4 de febrero del 92, apenas tenía 6 años de edad. Yo tenía 12 años. Sí, yo iba para los 6 años de edad y recuerdo un poco los acontecimientos. Y también, aún más teniendo un papá que venía de Antímano y simpatizaba. Ahí nació Oscar de León, creo. Ahí nació Oscar de León, el mejor salsero del mundo. Sí, claro que sí. Es el mejor. Se me hincha el pecho de orgullo, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenía 6 años y mi papá siempre con una inclinación política hacia todo lo que es la parte social. Yo, evidentemente, ubicado en el centro, toda mi formación, y hacia la derecha, el hecho que viniera de Antímano no implicaba que iba a ser de izquierda, simplemente siempre pensando en la calidad de vida. Llego y comienzo a investigar y le digo a mi pareja, vamos a contar un poco la historia de Venezuela. Nadie se ha atrevido a contar. Hay grandes pensadores, hay grandes escritores, historiadores que lo han hecho.
han hecho un gran aporte, pero en el mundo cinematográfico nadie se había atrevido a contar 25 años de historia. Comenzamos con este proceso. Recuerdo que hablo con un buen compañero y amigo que se llama Ricardo García y le digo, vamos a hacer una película. Vamos a hacer una película venezolana y va a arrancar el 4 de febrero de 1992 con esa frase que retumba en los oídos de muchos venezolanos hasta el día de hoy, que es el por ahora. Muchos venezolanos siguen recordando el por ahora cuando aparece Chávez ante la opinión pública internacional con Sí, yo recuerdo ese momento, claro. Entonces me dice Ricardo, ¿en serio? Yo le digo sí, y vamos a contar la historia de el intento de golpe de Estado, la llegada de Chávez al poder, la crisis petrolera, el cierre de los medios de comunicación, las elecciones que se vivieron en el 2017, la muerte de Chávez y, muy importante, que tiene que ser transversal, la crisis económica, política y social que ha vivido Venezuela en estos últimos 25 años, y tiene que ser una película que genere nostalgia, que genere añoranza. ¿Para quiénes? Para esos amigos latinoamericanos, o mejor dicho, amigos venezolanos, que hoy tenemos 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar nuestro país para salir adelante, materializar sus sueños y seguir apoyando a sus familiares que se encuentran todavía en Venezuela. Y una de las cosas más difíciles que ocurre en ese proceso de migración en la diáspora en Venezuela, ocurre en cada país que tú llegas, porque los venezolanos están esparcidos por el mundo. Tuve la oportunidad de estar en Alemania y me conseguí una venezolana que tiene 8 años allá, y otros venezolanos con los que ella se encuentra también, cada quien con una historia diferente que contar. Pero lo que quiero decirte es que en ese proceso de migración ocurre una despersonalización del individuo. Dejas de ser lo que fuiste en Venezuela para ser una persona que comienza desde cero. Y eso hay que recalcarlo, porque parece muy fácil. La gente piensa que cuando tú te vas del país ya lo resolviste todo. Yo creo, y no es así. José Rafael, yo soy fiel creyente que nosotros no podemos perder nuestro gentilicio. Nosotros en cualquier latitud tenemos que sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Y tenemos que eso transmitírselo a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero me encargo todos los días de predicar ese mensaje. Bueno, y hablar. Está muy sí, joven. sí. Bueno, actualmente tengo un hijo que se llama Hijos de la Revolución. Claro, ¿te parece poco? Así es. Mira, ¿qué obstáculos encontraste? Porque la película entiendo que fue filmada en Venezuela y en Colombia. ¿Con qué obstáculos te conseguiste al hacer ese trabajo en dos países considerados los más peligrosos de América del Sur? Digamos que son 3 obstáculos. Número 1, la financiación del proyecto. ¿Por qué lo digo y parto de la financiación? Porque es un proyecto financiado, tiene solo 2 ventanillas de financiamiento. La de Wanda Perilla, que es mi pareja, mi prometida, y a Mauri Mogollón. Son las 2 personas que pusieron sus ahorros en este proyecto. Lo digo en este espacio también porque hay muchos comentarios malintencionados que dicen que la película ¿Seguro? Es financiada por el gobierno. No, otras fuentes, cooperación internacional, etcétera, etcétera. No. Entonces, ese es el primer obstáculo. ¿Y por qué? Porque mi objetivo era cumplirle a cabalidad a las 345 personas que nos acompañaron a lo largo del rodaje. Número 2, rodar en Venezuela. Yo no tuve la oportunidad de estar en el rodaje en Venezuela. Mi objetivo como productor, bueno, la idea original es mía, contratamos un guionista, un primer guionista, un segundo guionista, pero como productor mi responsabilidad era conseguir los recursos, cumplir a cabalidad y que la obra, el film, se materializara. Fue un segundo obstáculo. ¿Por qué el segundo obstáculo? Porque nosotros tuvimos que suspender el rodaje. Ya las últimas 3 escenas que teníamos tuvimos que suspender el rodaje porque allá había un tema de seguridad, de persecución, etcétera, etcétera, que se vive en Venezuela. Y el número 3, el que estamos viviendo actualmente, es como somos primíparos en este proceso, es nuestra ópera prima, no hemos logrado dar con los indicados para que se encarguen de la distribución de la película.
que esta película pueda ir a nivel internacional por todos los países, por todas las plataformas y que el mundo entero pueda encontrar a través de Hijos de la Revolución esa pregunta que se hacen muchas personas. Y la pregunta es, ¿qué pasó en Venezuela? Nosotros, a través de Hijos de la Revolución, buscamos decirle al mundo qué fue lo que pasó en Venezuela en estos últimos 25 años y por qué Venezuela se encuentra en el estado en el que está actualmente. Así es. Las plataformas de streaming es un buen espacio para Hijos de la Revolución. ¿Has gestionado alguna diligencia en torno a eso? Ese es un muy buen espacio, pero queremos llegar allá. Queremos llegar allá y queremos llegar a las plataformas con gente que sí conozcan el camino. Porque uno en este proceso se encuentra mucho, disculpa la expresión en este espacio, pero mucho charlatán que dice tener la solución, pero que no es así. Termina mintiendo, ¿no? Y claro. Uno a estas alturas de la vida, haciendo una inversión como la hicimos en Hijos de la Revolución, queremos dar pasos certeros y no equivocarnos en el camino. ¿Cuál es el impacto que aspiras que tenga tu producción, tu trabajo en torno al público nacional, digo, al público de Venezuela y al público internacional? Nosotros aspiramos que la película pueda obtener la certificación en Venezuela. Actualmente nosotros, luego de 1 año y 1 semana que iniciamos el proceso de certificación, no hemos tenido ni una respuesta positiva ni negativa para lograr esa certificación y que vaya a pantalla nacional en cine. Ya hemos hablado con distintos distribuidores venezolanos y están interesados en llevar a Hijos de la Revolución a todas las salas de cine a nivel nacional. Número 2, llevarla en Iberoamérica a distintos cines. Y número 3, a pantallas vía streaming. Nosotros hemos hecho el recorrido por festivales internacionales. Hijos de la Revolución ha recibido más de 18 laureles, cosa que nos sentimos sumamente orgullosos. Hemos estado, un ejemplo, en el Festival de Cine Latino de Chicago, un festival de 40 años. Hijos de la Revolución fue a ese festival y dejó por todo lo alto a Venezuela. Estuvimos en el mercado más grande cinematográfico que se llama el Marché du Film, en Cannes. Hijos de la Revolución estuvo allí y dejó por todo lo alto a Venezuela, y así otros festivales internacionales. Y a nivel personal, yo creo que esto es un tema de legado. Y yo el día de mañana podré morir, pero va a quedar Hijos de la Revolución contando la historia que hemos vivido los venezolanos en estos últimos 25 años. Una realidad bastante compleja, dura, y gente que ha vivido eventos que son inolvidables, como pérdidas de familiares, pérdidas de hijos. Todo eso ha ocurrido en Venezuela. Incluso aquí en España conocí a través de un trabajo periodístico algunas personas que viven aquí, asistidas por el Estado español, que perdieron sus hijos en aquellas protestas en las que se pedía un cambio en Venezuela y que es sumamente urgente. Tú que eres asesor político y que estás inmiscuido en esos temas de la política, cuando hay una permanencia de un líder en el mismo, digamos, en el mismo lugar, regentando un puesto tan importante como el de la presidencia de la República, comienzan a perpetuarse los vicios. Totalmente. Y pues, lo que se vive en Venezuela, lo que se ha vivido en Cuba, Nicaragua y otros países de Latinoamérica que comienzan a tener algunos matices por aferrarse al poder. Y como una persona demócrata, considero que eso está muy mal. Está muy mal porque los gobernantes y los políticos deben de entender que en esto el tiempo de caducidad tiene una fecha. Y luego que logra su tiempo de caducidad, es un producto que nadie puede consumir, te va a hacer daño, no es saludable. Aquello de lo que se hablaba, la alternabilidad, ¿no? Ese término que se ponía en práctica, antes del 92, antes de la llegada de Chávez, el proceso político en Venezuela era alternativo. Unos años gobernaba un partido, después se cogía el otro partido, etcétera, etcétera. En Hijos, no te voy a hacer spoiler, pero en Hijos de la Revolución lo vas a encontrar, y te lo vamos a contar muy bien, desde la llegada de Chávez en 1998 hasta el día de hoy. Sí. ¿Tú crees que la película pueda cambiar la percepción que tiene
la comunidad internacional del país, porque el gobierno ha hecho su trabajo de cambiar la realidad. Bueno, la película está cambiando la realidad de muchos analistas y muchos líderes de opinión, y en eso estoy sumamente contento porque en las proyecciones que tuvimos en Colombia, las proyecciones que hemos tenido en España, la gente ha salido muy contenta. Y la gente dice, ¿cómo hacemos para ayudar? ¿Cómo hacemos para contribuir para que Venezuela vuelva a ser ese país pujante? Entonces nosotros estamos aportando nuestro granito de arena desde nuestra trinchera. ¿Por qué digo desde nuestra trinchera? Porque esto muchas veces el que quiere llegar y meterse en todo termina haciendo nada. Nosotros con Hijos de la Revolución queremos contarle al mundo qué fue lo que pasó en Venezuela y que ellos tengan un análisis, o mejor dicho, una radiografía totalmente objetiva, donde se dieron dos grupos, tanto el grupo dominante como el grupo opositor. Unos son responsables y tienen sus culpas y los otros también las tienen. Claro, claro, esa disección es importante hacerla. Mira, Amaury, ¿qué anécdota marcó tu vida con respecto al rodaje, al trabajo de filmación de la película? Algo que sea inolvidable para ti, alguna imagen, algún momento que te hayas recordado, alguna situación y que te ha marcado para siempre. Wow, yo tengo por ahí una frase que dice que los sueños son para hacerlos realidad. Y actualmente estoy materializando un sueño, número 1. Número 2, más que anécdota, no te imaginas, José Rafael, la satisfacción que encuentro cuando hacemos una proyección de Hijos de la Revolución y la gente te ve a los ojos y te dice, sigue haciendo este tipo de proyectos y sigue como vas por buen camino, y en todo momento deja a Venezuela por todo lo alto. Entonces, después que vean tu película, ¿qué es lo que quieres que la gente pueda usar? A mí me gustaría que después que vean Hijos de la Revolución puedan conversar con sus familiares, puedan hablar de la película, puedan generar debates, análisis. Y ese debate, ese análisis, que no se quede en una conversación de 2 o de 3. Escriban sobre Venezuela, escriban sobre Hijos de la Revolución a través de sus blogs, a través de las redes sociales, y ayúdennos a amplificar el mensaje. No ha sido fácil para nosotros. Los expertos de cine dicen que la lógica indica que del 100% del presupuesto tienes que destinar el 40% a publicidad y marketing. Nosotros hemos hecho este proyecto con sangre, sudor y lágrimas. Claro. Y en la parte de ese 40%, que es lo que debería estar destinado a la promoción, es donde estamos un poco limitados. Por eso es que estamos buscando el apoyo de todas esas personas que ven Hijos de la Revolución, que hablen, que compartan el contenido, que nos inviten a que nos sigan en las redes sociales, @Hijos de la Revolución. ¿Por qué? Porque queremos llevar este proyecto a las grandes plataformas. Y ustedes que nos están viendo en este espacio juegan un papel sumamente importante. Óyeme, antes de despedirnos, una pregunta que en algún momento significó un apotegma para Giovanni Sartori. ¿Es cierto que los políticos hacen obras, suben cerros a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación? Yo creo, esto va a ser complicado, ¿verdad? Pero yo creo que los políticos tienen que volver a leer a Platón, a Aristóteles, a Descartes y a otros grandes pensadores. Todo lo resuelven con un video en Instagram, con un video en TikTok, todo está resuelto. Y cuando tú vas al sitio, todo está igual. Eso ocurre en la actualidad. Eso ocurre en la actualidad, pero hay una minoría que sí sabe para qué es la política. Y también otra que sabe muy bien para qué es el poder. Y el poder es para ejercerlo. Así es. Oye, estoy muy agradecido contigo, Amaury Mogollón, caraqueño, nacido en Antímano. Le enviamos un saludo a Oscar de León por si tienen la oportunidad de ver esta entrevista. Al mejor salsero del mundo. Sí, así es. Y bueno, quiero agradecerte. Hoy estamos en la plenitud de este sol de verano en Vigo, en Galicia, en España, disfrutándolo y por supuesto teniendo esta conversación con este amigo, con este venezolano que hace un trabajo espléndido y que todos debemos apoyar porque es la historia inmediata de nuestro país Venezuela. Así que los que tienen la oportunidad de visitar hoy el Teatro Salesiano pueden ir a disfrutar de esta producción
que sin duda les va a recordar muchos momentos. Eso es hoy viernes, ¿a qué hora? A las 9:30 de la noche en el Teatro Salesiano, los esperamos. Ahí estaremos. Y yo me despido. Recuerden seguir nuestras cuentas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, @José Rafael Rivero TV. También pueden seguir nuestra cuenta del Estudio TA para que ustedes puedan también tener acceso a estos servicios, y agradeciendo a nuestro querido hermano Tono Alcalde por esta oportunidad. Así que yo me despido recordando esa frase que dice: el diálogo es el ejercicio más elevado y fructífero de nuestro espíritu. Así que hasta entonces.